Las oleadas ovni fueron muy comunes durante la década de los 60, 70 y 80. Aunque existen innumerables historias con datos y pruebas, para muchos estos sucesos no eran más que productos de la imaginación o algo irreal o quizá una mentira. Uno de esos escépticos era un oficial de policía que solo creía en el peligro que los propios seres humanos podrían causarse entre ellos. Pero una noche, cuando conducía su patrulla como siempre, recorriendo caminos largos, oscuros y solitarios, una rutina normal para un oficial de un pequeño condado. Pero esa noche, algo extraordinario ocurrió. Una luz se acercó a su vehículo envolviéndolo por completo, dejando marcas visibles en su auto y borrando 15 minutos de su memoria. Cuando despertó, seguía dentro de su patrulla, confundido, con una sensación extraña y una huella que cambiaría su vida y la forma en la que él veía las historias de objetos voladores no identificados. Historias de objetos voladores no identificados en el país de Norteamérica comenzaron a aumentar durante la década de los 70, pero a partir de 1975, una nueva oleada se intensificó. Reportes de luces, esferas o objetos silenciosos comenzaron a llenar los registros policiales y las páginas de los periódicos. La región de Minnesota, junto con Dakota del Norte, Wisconsin y parte de Canadá, era ya conocida por sus múltiples reportes de fenómenos aéreos no identificados. Muchos habitantes aseguraban haber visto algo extraño en el cielo, pero para otros, incluyendo a las autoridades, todo esto no era más que un caso de histeria colectiva. Entre los escépticos estaba Val Johnson, un policía del condado de Marshall, esto en Minnesota, con varios años de experiencia patrullando los solitarios caminos del norte. Había escuchado decenas de relatos sobre luces misteriosas en los campos, pero nunca les dio credibilidad. Para él, esas historias podían tener una explicación. Se podría tratar de reflejos, faros de camiones o simple ilusiones ópticas. Sin embargo, en la madrugada del 27 de agosto de 1979, algo ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Val Johnson, de 35 años de edad, llevaba una rutina tranquila. Su trabajo le daba estabilidad económica a él y a su familia. Aquella noche, como muchas otras, recorría la carretera estatal 220 entre los municipios de Warren y Oslo, bajo un cielo despejado, una temperatura cercana a los 10 grados Celsius. Su patrulla Ford LTD de 1977 estaba equipada con radio, reloj y luces de emergencia. Llevaba varias horas conduciendo en completo silencio, tanto que podía escuchar el zumbido eléctrico del tablero, pero a la 1:40 de la mañana algo rompió la calma. A unos 400 metros frente a él, una luz blanca intensa apareció sobre la carretera. Al principio pensó que era un avión volando bajo o tal vez un camión con luces demasiado fuertes, pero pronto notó que la luz no se movía. Val Johnson detuvo su patrulla, sin imaginar que en los siguientes minutos viviría un encuentro que dejaría marcas en su vehículo y en su vida. Val Johnson observó aquella luz con atención. Apagó la patrulla e intentó entender a qué pertenecía. Un avión volando bajo, un camión con las luces muy fuertes. Bajó la ventana para escuchar, pero la luz que parecía estar flotando no emitía ruido alguno. Este detalle lo inquietó. El asombro se transformó en algo más profundo, una sensación extraña, casi instintiva, de que esa luz lo estaba observando. Algo dentro de él le decía que aquello no era de este mundo. Decidió acercarse, quería verlo de cerca, describir qué era, pero antes de que pudiera siquiera encender el motor, la luz se intensificó, iluminando todo el camino y el interior de su coche. En un instante la luz parecía cobrar vida y se lanzó directamente hacia él. Sintió miedo, cubrió su rostro con su brazo mientras aquella claridad lo envolvía por completo. No había calor ni sonido, solo una iluminación abrumadora que lo cegó. Y luego, nada, silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando recuperó el conocimiento, todo estaba quieto. El motor estaba apagado, la radio estaba chispeando y su patrulla, que antes apuntaba hacia el norte, ahora estaba cruzada sobre ambos carriles. El reloj del tablero se había detenido y su cuerpo estaba temblando sin razón, confundido sin entender qué había pasado ni qué era aquella luz que se había lanzado hacia él. ¿Había perdido el control? ¿O había vivido algo que escapaba de toda lógica humana?
El oficial Val Johnson no sabía cuánto tiempo había transcurrido. Sus ojos ardían con un dolor inexplicable. Sentía confusión y un zumbido constante en los oídos. Intentó encender su patrulla, pero el motor no respondía. Al tercer intento, finalmente arrancó. La radio volvió a encenderse, pero solo emitía interferencia y estática, como si un campo electromagnético aún rodeara el carro. Desorientado y sin comprender qué acababa de ocurrir, Val Johnson tomó el micrófono y se comunicó con la central del condado de Marshall. Su voz sonaba temblorosa, entrecortada y alterada, pero aún así pudo comunicarse. Algo golpeó mi patrulla, no sé qué fue, tengo vidrios por todos lados. El sheriff Dennis Brickey escuchó las palabras y sin dudarlo, se dirigió al lugar junto con otro oficial. Cuando llegaron encontraron la patrulla de Johnson atravesada sobre ambos carriles, con las luces intermitentes encendidas. Brickey se acercó con una linterna en mano. El parabrisas tenía un fuerte impacto, las luces de la torre estaban dañadas y varias antenas del vehículo parecían dobladas hacia atrás, como si una fuerza inexplicable las hubiera empujado. Dentro del vehículo estaba Val Johnson, recostado en el asiento del conductor, con los ojos entrecerrados, el rostro pálido y cubierto de diminutos fragmentos de vidrio. Respiraba con dificultad. El sheriff Brickey observó el entorno. El camino estaba vacío, sin árboles caídos ni señales de colisión. No había nada que pudiera haber golpeado el vehículo. Entonces, mirando a Johnson, preguntó con voz seria: ¿qué demonios ocurrió aquí? Val Johnson tenía la mirada perdida, confundida, como si no entendiera lo que estaba ocurriendo. El sheriff Brickey le habló varias veces, pero Johnson no respondía. A la tercera vez le preguntó con voz más firme: Val, ¿puedes oírme? ¿Qué pasó aquí? Con voz débil y expresión de desconcierto, Johnson respondió: no lo sé, pero algo me golpeó. Brickey insistió: ¿un camión? ¿Otro vehículo? ¿Dónde está? Johnson negó lentamente con la cabeza. No fue un vehículo, era una luz y venía hacia mí, y luego todo se volvió blanco. El sheriff lo observó por un instante, intentando procesar sus palabras. Siguiendo su instinto, tomó a Johnson por la muñeca para medirle el pulso, el cual estaba muy acelerado. Luego apoyó la mano en su frente, su piel ardía, cubierta de sudor, y sus ojos estaban enrojecidos. El segundo oficial, Hovland, iluminó el vehículo con su lámpara. Buscaba alguna pista de lo que pudo golpearlo, pero no encontró pintura ni señales del impacto de otro auto. Solo un golpe en el parabrisas, una abolladura pequeña en el cofre, las lámparas delanteras rotas y las antenas dobladas en un ángulo de 90 grados, todas hacia atrás, y un detalle aún más fuerte, un olor metálico impregnado en el aire. Hovland se acercó a Johnson y le preguntó: ¿estás seguro que no fue un accidente o simplemente te quedaste dormido? Val Johnson, aún aturdido pero seguro de lo que él recuerda que le ocurrió, respondió: no me dormí, vi la luz frente a mí, pensé que era de un avión y vino directamente hacia mí. El sheriff Brickey continuó haciendo preguntas, intentando mantener a Val Johnson consciente. Le preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Johnson no lo sabía. Miró su reloj para orientarse, pero notó algo extraño. El reloj de su muñeca y el del tablero del coche marcaban la misma hora, pero ambos estaban atrasados. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Brickey y Hovland le preguntaron si sentía dolor. Johnson respondió con voz cansada: solo me arden los ojos y estoy un poco mareado. Los oficiales lo tomaron de los brazos y lo ayudaron a salir de la patrulla. Lo recostaron en el asiento trasero del coche de Brickey para trasladarlo a un hospital. Mientras conducían por la carretera desierta, el sheriff mantuvo comunicación con la central, avisándoles que llevarían a Johnson al hospital. Pero algo raro ocurría. La radio se interrumpía constantemente con chasquidos y estática, como si una interferencia electromagnética afectara la señal. Era algo poco común en esa zona. Durante el trayecto reinó el silencio. Solo se escuchaba el motor y el ruido blanco de la radio. Val Johnson, con la mirada fija en el techo del vehículo, respiraba con dificultad. De pronto, él mismo rompió el silencio con una frase que dejó a sus compañeros aún más confundidos. No entiendo. No había ruido. Era como si la luz estuviera viva. Eran las 2:50 am cuando Val Johnson fue ingresado al hospital comunitario de Warren para ser atendido por el Dr. S.H. Jayland. Lo examinó cuidadosamente, repitiendo muchas de las preguntas que sus compañeros ya le habían hecho.
Escéptico ante lo que escuchaba, el médico observó con atención los ojos de Johnson, quien insistía que le ardían demasiado. Tras los exámenes, el diagnóstico fue claro. Tenía fatiga muscular extrema, confusión temporal leve pero sin pérdida prolongada de memoria. Además, se detectó una inflamación corneal, ya que pudo haber sido expuesto a una luz ultravioleta intensa. En el resto del cuerpo no había golpes, ni quemaduras, ni daño físico alguno. El tratamiento recomendado fue simplemente descanso y medicación ocular. Mientras Val Johnson permanecía en observación, el sheriff Bricky ordenó que remolcaran la patrulla para hacer una investigación más detallada de lo ocurrido. En el taller, los técnicos observaron que el parabrisas roto mostraba un daño inusual. Parecía haber sido empujado desde adentro hacia afuera, no golpeado desde el exterior. Las antenas estaban dobladas con precisión a 90 grados, todas en dirección contrarias al avance del vehículo. Los faros delanteros estaban fundidos desde el interior y el reloj del tablero mostraba un retraso exacto de 14 minutos, el mismo desfase que el reloj personal de Johnson. No existía explicación mecánica ni eléctrica para que ambos relojes se hubieran desfasado por el mismo lapso. Además, en el cofre se encontraba una abolladura inexplicable, sin marcas de pintura ni rastros de impacto con otro objeto. El informe oficial del sheriff Bricky concluyó: ninguna evidencia física indica colisión o sabotaje. El testigo presenta síntomas consistentes con experiencia a luz intensa, causa desconocida. La historia de lo ocurrido a Val Johnson no tardó en llegar a los periódicos y noticieros locales, atrayendo la atención de investigadores civiles, científicos, agencias gubernamentales. Todos querían saber qué había golpeado la patrulla aquella madrugada en la carretera solitaria de Minnesota, pero nadie en el condado podía imaginar cuántas personas se interesarían en el misterio que acababa de comenzar. Además del informe del sheriff Bricky, otras instituciones comenzaron a investigar el caso. Los primeros en reportarlo fueron los periódicos locales como The Warren, que publicó el incidente 3 días después con el titular: oficial del condado de Marshall afirma haber tenido contacto con una luz desconocida durante la madrugada. La historia no tardó en expandirse hasta la radio, que también transmitió la noticia, y pronto medios nacionales comenzaron a hablar de ella, como The Washington Post, The New York Times y The Chicago Tribune. A partir de ese momento, diversas agencias y grupos especializados llegaron al condado para investigar lo ocurrido, entre ellos la MUFON y la SUFUS, dirigidas por el Dr. J. Allen Hynek. Querían saber qué había impactado el vehículo de Val Johnson y qué tipo de energía había dejado esas marcas en el coche. Además del sheriff, el automóvil fue examinado por la BCA, el cuerpo forense del estado de Minnesota. Los peritos llevaron instrumentos de medición, cámaras y detectores de algún tipo de radiación para analizar el daño del coche. Su conclusión fue desconcertante. El daño del parabrisas provenía desde el interior, no de un golpe hecho desde afuera. Los faros delanteros estaban fundidos también desde adentro. Las antenas metálicas se habían doblado con una precisión en un ángulo de 90 grados, algo casi imposible. Y tanto el reloj del tablero como el reloj personal de Johnson permanecían atrasados por 14 minutos. Los investigadores afirmaron que no existía ninguna causa mecánica, eléctrica o ambiental conocida que pudiera explicar esos efectos en el carro y en el reloj. El investigador principal de la SUFUS, Alan Hendrick, leyó el caso en el periódico y viajó inmediatamente a Minnesota para entrevistar personalmente a los testigos, a Val Johnson, el sheriff Bricky y el personal del hospital. También inspeccionó la patrulla en la comisaría, tomando notas detalladas sobre la posición del volante, el estado de los instrumentos y el patrón de la fractura del parabrisas. Su conclusión fue contundente: el caso cumple con los criterios de un encuentro cercano del segundo tiempo. Los efectos físicos y fisiológicos son genuinos y verificables. Henry envió su informe completo al Dr. J. Allen Hynek, quien tiempo después mencionó el caso en una conferencia de 1980, sin revelar nombre ni detalles. Hynek declaró ante el público: en el norte de Estados Unidos, un oficial de la ley se enfrentó a una luz que literalmente lo envolvió. Los relojes se detuvieron, los instrumentos fallaron y su cuerpo mostró signos de exposición a radiación leve. No pido que crean, pido que observen la evidencia. No podemos afirmar que se trata de una nave, pero el fenómeno es físico, no psicológico, y afecta materia, organismos, de forma mesurable. Concluyó que si todos los casos tuvieran la claridad y la evidencia
de lo ocurrido en Minnesota, la ciencia no podría seguir ignorando este tipo de fenómenos. Los estudios realizados al vehículo no aportaron muchas respuestas al suceso. Solo confirmaron que lo ocurrido no podía explicarse con las leyes conocidas de la física. Pero para Val Johnson, lo que vivió aquella noche dejó una huella más profunda que el daño en su patrulla. Tras ser atendido en el hospital de Warren y dado de alta, se le ordenó reposo absoluto por 72 horas. Durante esos días sufrió irritación ocular severa, fuertes dolores de cabeza y una sensación de cansancio extremo. Aún así, insistió en regresar al trabajo. No quería ser tratado de forma distinta por lo que le había sucedido. Con el paso de las semanas, más y más personas comenzaron a buscarlo para que contara su historia, pero para él, aquello no lo hacía especial. Prefería continuar con su vida, ya que no quería acordarse de lo ocurrido. Durante sus rondas de patrullaje evitaba conducir de noche a solas, prefería hacerlo con un compañero. Algunos compañeros contaron después que en ocasiones Val Johnson se quedaba observando las luces lejanas en el horizonte, como si tratara de compararlas con la que había golpeado su vehículo. Uno de ellos recordaría más tarde: Val nunca dijo que aquella luz fuera extraterrestre, solo repetía que esa luz sabía que él estaba ahí observándola. Con el tiempo, ufólogos, reporteros, programas de televisión y curiosos acudieron al condado en busca del famoso oficial. Le ofrecieron dinero, entrevistas y conferencias, pero él rechazó todo esto. A partir de entonces comenzó a alejarse de sus compañeros y de la prensa. Solo quería olvidar lo ocurrido y continuar con su vida. 2 años después, renunció a su puesto, no por razones médicas ni disciplinarias, sino por agotamiento psicológico y presión mediática. Sentía que en el condado todos lo miraban como al hombre que lo golpeó la luz. De acuerdo con los investigadores, Val Johnson se mudó hacia el sur de Minnesota, cerca de la frontera de Dakota del Norte. Trabajó algunos años en seguridad privada y más tarde en negocios locales. Pasaron los años y finalmente, 8 años después del incidente, aceptó participar en el programa de televisión donde relató su experiencia por última vez. Esa aparición en televisión fue la última vez que Val Johnson habló públicamente. El encuentro cambió su vida para siempre, le robó la tranquilidad a él y a su familia. Aunque muchos investigadores y ufólogos intentaron contactarlo durante los años siguientes, él prefirió guardar silencio. A pesar de los múltiples reportes elaborados por distintas agencias, nunca se alcanzó una conclusión definitiva sobre lo que realmente ocurrió aquella madrugada. Solo quedaron teorías que nunca encajaron del todo, tal como reflejos de luz o fenómeno meteorológico, el cual fue descartado, ya que no existían fuentes luminosas cercanas ni condiciones atmosféricas anormales. Otra fue descarga eléctrica o plasma estático, el cual era imposible, pues no hubo rastros de quemaduras ni magnetismo en el metal del vehículo. Pruebas militares, otra cosa que también quedó descartada, sin registros de vuelos ni testigos que vieran aeronaves en la zona. La hipótesis más aceptable entre los investigadores independientes, considerando los daños electromagnéticos y la exposición luminosa, es que se trató de un fenómeno aéreo anómalo. Aunque el caso fue revisado informalmente por la Fuerza Aérea, los registros indican que no hubo ningún vuelo programado ni operación en la zona esa noche. Y así, entre explicaciones incompletas y silencio oficial, el misterio sigue intacto. Más de 40 años después, el caso de Val Johnson continúa siendo uno de los encuentros con mayor evidencia física asociada al fenómeno ovni. Las marcas del coche siguen intactas, como si el tiempo se hubiera detenido, igual que los relojes aquella noche. Mientras el expediente oficial permanece sin resolución, ni la ciencia, ni las agencias, ni el propio Val Johnson lograron explicar lo que realmente ocurrió en esa carretera solitaria del norte de Minnesota. Y quizá, como dijo un investigador años después, si todos los casos tuvieran la claridad y la evidencia de lo ocurrido en Minnesota, la ciencia no podría seguir ignorando el fenómeno. Si llegaste hasta el final del video, quiero darte las gracias, ya que tomaste tu tiempo para verlo completamente. Si te interesa este tipo de misterios, déjame decirte que hay muchas historias por contar. Acuérdate que es importante darle like o compartir o comentar en este canal, ya que así este canal puede crecer. Y la verdad se agradece mucho si te tomas el tiempo en comentar. Quiero que sepan que estoy agradecido porque seguimos creciendo uno a uno, un suscriptor cada video, así que quiero darte las gracias.